Hola, muy buenos días. Los saludo Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Ayer nuevamente la renta variable americana alcanzó máximos históricos, cerró en máximos históricos en el S&P 500, que es el índice de empresas de mayor capitalización de mercado, índice large cap, también máximos históricos en la bolsa títulos, la bolsa electrónica, el Nasdaq, y también vimos comportamiento constructivo en los otros índices, en los índices más amplios como el Russell 3000, por ejemplo. En esta línea, las tasas del Tesoro americano a 10 años, el US Treasury a ese plazo, llegó hasta al cierre, al cierre una suerte de corrección, pero llegó en máximos intraday muy cerca a 1.20. Recordamos que a inicios de año, antes que fueron las elecciones de Georgia, la mayoría de los calls de las casas de investigación americana hablaban de una tasa del Tesoro americano de 1.30 para cierre de 2021. Y ya en la sesión previa hemos visto una tasa de muy cercana a 1.20 para la tasa del 10 años, para la tasa del 30 años llegó al nivel de 2% y luego tuvo una corrección a la baja. Hoy está empezando este proceso que se denomina como impeachment. Es un proceso de destitución del presidente Trump, pero como claramente ustedes saben, ya no es presidente, es un ciudadano. Así que se presta mucho a la interpretación constitucional y la labor de los abogados del expresidente Trump están enfocándose precisamente en esta definición. Entonces, eh, para los mercados, el tema del impeachment probablemente no sea relevante y lo que está haciendo es quitarle tiempo a todas las negociaciones del paquete de estímulo. Entonces, el mercado hoy día está haciendo una suerte de pausa, está cayendo marginalmente 0.10, 0.20%. Las tasas del Tesoro americano a 10 años están regresando, la tasa del 10 años está alrededor de 1.14, 1.15, casi 2,5 básicos cayendo respecto al cierre de la jornada anterior. Y en teoría, cuando hemos tenido en los últimos días este denominado reflation trade, es decir, que tanto la Reserva Federal como el Departamento del Tesoro están buscando que la economía empiece a dinamizarse y no están muy preocupados por la inflación que vaya a generar, van a permitir que la economía se caliente un poco y no van a estar reaccionando preventivamente para evitar presiones inflacionarias. Entonces, en esta lógica, allá teníamos máximos del petróleo, el WTI, tanto el Brent, haciendo marcas importantes, quiebres importantes también, en línea con este reflation trade. Gran parte de la subida de la tasa del Tesoro americano tiene que ver con los break-even inflation, que son las expectativas de inflación puestas en el mercado de renta fija, que realmente están elevándose y de hecho estuvo en la tasa del break-even ayer, llegó a niveles de 2.2%, gran parte de la subida de la tasa de otros países, por ejemplo, Reino Unido, la tasa de los Gilt a 10 años también se elevaron, pero en este caso en mayor proporción por la tasa real. Y la tasa real en la tasa del Tesoro americano solamente se ha elevado 7 básicos, es decir, está descontando que en algún momento en adelante, años adelante, vamos a tener un retiro del estímulo monetario, es decir, la tasa de fondos federales volvería a subir, pero gran parte del aumento de la tasa base viene por aumento de la inflación esperada. Aumento de la inflación esperada es una buena noticia para mercados emergentes porque tenemos commodities al alza. Sin embargo, la subida de la tasa base es algo incómoda para activos emergentes. Y en esa línea también vale la pena comentar el pipeline que se tiene de ejecución de este proceso de vacunación. Antes de hablar del proceso de vacunación, déjenme mencionar antes los eventos para esta semana. Hoy tenemos el impeachment a Donald Trump, que es un non-event. Luego tenemos mañana tenemos publicación
Eh, Mañana tenemos publicación de inflación en los Estados Unidos y Powell, el presidente de la Fed, va a dar un speech también en el Economic Club en New York. Luego tenemos el inicio, un día después, tenemos el inicio del año chino y también jueves tenemos publicación de peticiones iniciales de desempleo y decisión de tasas en Perú. Vamos a ver probablemente al Banco Central refiriéndose a la inflación y probablemente vaya a comentar la inflación que vino elevada en el mes de enero, vino por arriba de 0.7 y se esperaba 0.10, así que sorprendió un poco al mercado una inflación tan alta. Probablemente algunas líneas de comunicado de política monetaria de este jueves se refieran a en ese sentido. México también tiene reunión de política monetaria, Bancico va probablemente a también darnos alguna novedad del guidance en adelante, y podríamos pasar la aprobación del paquete de estímulo, todo hace pensar que va a ser a mediados de marzo. Lo hemos tenido, también comentarles que un capítulo más de este denominado Reddit Manía, donde los inversionistas retail fueron, o sea, la historia era que los inversionistas retail fueron a ser los grandes compradores de una acción en particular, la de GameStop. Tenemos ya, hoy se está cayendo 18% la acción de GameStop, está por debajo de los $50, llegó a estar en algún momento intraday muy cerca a los $500 esta acción, que tiene un valor fundamental en torno al 13 a $15, y lo que se especulaba era que venía por una fuerza de inversionistas retail. JP Morgan sacó un análisis donde las principales compras de inversionistas retails, en las primeras top 10 no existían las compras por GameStop. Estaban Apple, estaba Tesla, MC Entertainment, Facebook, General Motors, Microsoft, Coca-Cola, Verizon, pero no estaba en el punto 15. Y luego también se supo que un hedge fund, Zenvest Management, habría generado utilidades por 700 millones en apuestas sobre GameStop. Así que es historia de que David ganando a Goliat, así que no es tan cierta probablemente, y muchos Goliaths han estado haciéndose pasar o dando la impresión de que eran David o pequeños. Parece que ha habido inversionistas institucionales del lado comprador que doblaron la mano a estas posiciones extremadamente altas, yéndose corto en algunas acciones del sector de gaming. Luego, también comentar que en línea con la recuperación del S&P, hemos tenido una caída en el índice de volatilidad, el VIX, que estaba apuntaba a llegar a niveles de 40, se estabilizó durante esta semana y estamos hablando de una lectura de alrededor de 21, es una buena señal, y cada día la renta variable americana tiene un comportamiento al alza, digamos, bastante más estable, y esos comportamientos estables es bastante más saludable que ir 2 días subiendo 1,5% o 2%, porque luego la corrección puede tener la misma magnitud. Entonces, tener un comportamiento alcista y que se va generando en forma acumulada, bastante más sostenido, bastante más creíble que incrementos o saltos muy importantes en el índice sin el volumen. Y estamos viendo ahora una suerte de mayor apetito, pero no estamos viendo grandes niveles de volatilidad. Luego, en la ejecución en la línea del tiempo de la ejecución de vacunas, Bloomberg saca una estadística bastante buena, que es que para vacunar al 75% de la población, al ritmo en que se van vacunando en este momento, tardaríamos 6.7 años para vacunar este 75% de la población, que nos genera una suerte de normalidad, de vuelta a la normalidad. Y en los Estados Unidos estamos en un ritmo de 1.4 dosis diarias de vacunas. Ya estamos teniendo a 1 millón diarias de dosis como piso, y hemos tenido en varias sesiones 2 millones diarias de
dosis de vacunas. Y en los Estados Unidos se estima 10 meses hasta que se cubran el 75% de la población. Y esto es importantísimo porque estamos viendo países de la región, por ejemplo, Chile está en un ritmo de 68.000 dosis diarias. En el caso de México, México está alrededor de 5.900 dosis diarias y Brasil está 235.000 dosis diarias. En Perú han llegado el primer lote de vacunas de Sinopharm, llegaron alrededor de 300.000 dosis y el ritmo de ejecución va a ser importante porque en teoría Perú ha asegurado con Sinopharm 38 millones, con Pfizer 20 millones, con COVAX Facility 13 millones, contratos por 71 millones de dosis. Si estimamos que en Perú va a tener 75-85% de la población entre 25 y 28.6 millones, tendríamos que tener, si se empezaran a vacunar en este momento a un ritmo de 140.000 dosis diarias, en un año se lograría el 75% de la población efectiva de Perú. Así que no solamente es contar con las vacunas, sino también un ritmo de ejecución importante. Y como hemos comentado, el ritmo de vacunación de un país similar, por ejemplo Chile, que empezó en la última semana del 2020, tiene un ritmo de vacunación de 67.000. Y ellos ya cuentan con vacuna. Entonces, la siguiente etapa va a ser cómo será efectivamente este rollout de las vacunas. Yendo a la variable financiera, las monedas de la región están atrapadas. Muchas de ellas están atrapadas entre las medias móviles. Entonces, cuando las monedas están atrapadas, quiero decir que su comportamiento es más lateral. Falta convicción de ir a comprar dólar, también falta convicción de ir a apostarle contra el dólar o buscar una precisión muy fuerte. Entonces, están atrapadas entre las medias móviles de 50 y medias móviles de 100 días. Es como que los legs que tuvieron al alza del dólar ahora están, digamos, a mitad de camino, es lo que luce, o podríamos tener una vuelta a la apreciación. Y por el lado de spreads de bonos de la región, estamos viendo también que los spreads se cayeron muy rápido, básicamente en hard currency por la subida de la tasa de los treasury, y ahora estamos en la parte baja de los spreads, probablemente vamos a tener spreads ampliándose en las próximas semanas, sea porque se genera un risk-off, es decir, cayendo la tasa base, o por una elevación de la tasa base que podría romper el 1.20, la tasa del Tesoro americano a 10 años. Desde el punto de vista de tipo de cambio en Perú, estamos viendo que el tipo de cambio está nuevamente elevándose. Hoy día se tienen vencimientos por CDRs en una forma importante. El Banco Central sigue luchando para proveer los dólares necesarios, pero todavía estamos viendo que hay desbalances, es decir, hay más fuerza de demanda por dólares en el mercado de cambios local que lo que hay oferta, por lo tanto la oferta la pone en estos momentos el Banco Central, y si hay vencimientos de swaps cambiarios o de CDRs, eso reduce la posición de la banca y el Banco Central tiene que salir a hacer la renovación de los vencimientos. Todavía no existe factor político metido en el precio de tipo de cambio, las encuestas siguen muy abiertas, probablemente esta semana el fin de semana tengamos nuevas encuestas, me parece que viene la encuesta de Datum, luego viene la del comercio y luego viene la de IEP, o sea, en el pipeline vamos a tener todavía más encuestas donde se podrá monitorear y incorporar, si es que existe eventualmente un riesgo político por las elecciones que tienen fecha y es el 11 de abril. No, el tono de las autoridades electorales en Perú están hablando más de un escalamiento, es decir, podrían ingresar en varios horarios de acuerdo al número de documento nacional de identificación, así que se va a trabajar escalonadamente. Y no es que se van a tener 2 jornadas de votación o 3 jornadas de votación. Entonces, digamos, la salida legal
órgano electoral va por esa medida. Hubieron muchas voces que estaban pidiendo postergar la fecha de elecciones. Parece que no tiene eco al momento. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien y un saludo.